el alemán Franz Hermann Schmidt, quien en octubre del año 1907 se encontraba explorando en el interior de la selva peruana junto con el capitán Rudolf Klenk y unos guías nativos de la región, tuvieron un encuentro cercano con algo inusual. Cuenta Franz Hermann que al llegar a un valle encontraron un área a lo largo del río Solmoes un poco extraña, ya que esta área carecía raramente de animales acuáticos como los cocodrilos y víboras acuáticas, o algo un poco más raro, este lugar carecía de cualquier tipo de vida en general. Más adelante del camino, los exploradores encontraron unas pisadas gigantes de lo que parecía ser un animal muy inusual, las cuales causaron inquietud y ansiedad en los guías nativos, los cuales advertían que mejor se debería regresar, pero aparentemente aún así, los exploradores decidieron acampar en ese lugar. Al día siguiente, pisadas frescas habían sido encontradas a lo largo del río cerca del campamento, y de las cuales el capitán Rudolf anunció que habían decidido seguirlas y ver hacia dónde los llevaría. Un poco después de esto, hubo una conmoción en la selva, que hizo a los pájaros y monos alterarse y comenzar a moverse entre los árboles como si algo se acercaba, cuando de repente, entre la selva, observaron cómo una figura grande y oscura se desplazaba, quebrando ramas y troncos en su camino, lo cual ocasionó que uno de los guías nativos saliera asustado, corriendo hacia las canoas. Hermann Schmidt escribiría del incidente lo siguiente: uno de los nativos asustados comenzó a remar rápidamente en la canoa, alejándonos de la orilla del río, y antes de que lo pudiéramos detener, ya nos encontrábamos cerca de 30 metros de la orilla del río. Al momento ya no podíamos observar nada, mientras que el capitán Flenk y yo en ningún momento dejamos de portar nuestros rifles para remar. De repente hubo mucho movimiento entre las plantas, acompañado del sonido de aleteo fuertes que golpeaban en el agua, mientras los monos, alterados y gritando, se alejaban rápidamente del lugar. El silencio se apoderó del lugar por más de 10 minutos, nada se escuchaba, cuando de repente un bulto grande y verde comenzó a moverse, regresando hacia el río. Fue cuando vimos aquel monstruo aterrador que ahora describiré. La cabeza apareció sobre unos arbustos de unos 3 metros de altura. Era del tamaño de un barril de cerveza y tenía la forma de un tapir, como si la trompa la usara para jalar cosas o agarrarlas. Los ojos eran pequeños y similares a los de un cocodrilo. A pesar del barro medio seco del lugar, pudimos observar que el cuello, que era muy parecido a una serpiente, solo de una proporción más gruesa, estaba áspero, anudado como el lado de un cocodrilo en lugar de su espalda. Evidentemente el animal no vio nada extraño en nosotros, si es que se dio cuenta de nosotros, y avanzó hasta que estuvo a no más de 45 metros de distancia. Pudimos verle parte del cuerpo, que yo juzgaría. El animal tenía de 2 a 3 metros de grosor en los hombros, si se podía usar esa palabra, ya que no había patas delanteras, solo algunas grandes aletas pesadas con garras. La superficie era como la del cuello. Si todo esto no fuera bastante dramático y desgarrador, al parecer el encuentro con este animal no terminó aquí y continuó cuando el capitán Flenk alzó su rifle y le disparó, lo que suele suceder cuando el ser humano se encuentra frente a lo desconocido. Pero los exploradores solo pudieron observar cómo esa bala rebotaba en la cabeza huesuda del animal. Schmidt también disparó y esta vez lo golpeó en la base del cuello, lo que también pareció tener poco efecto. Según el relato de Schmidt, luego comenzaron a descargar sus armas sobre la criatura, lo que la envió huyendo al agua fangosa. Schmidt relataría lo que sucedió a continuación. Tan rápido como pudimos disparamos 7 tiros en él y creo que todos lo golpearon. Parecían molestar a la criatura, pero sin causarle algún daño. De repente, se lanzó hacia adelante de una manera tonta y torpe. Tanto Flenk como yo lo perdimos de vista cuando entró al agua. Estaba ansioso por ver sus patas traseras, si es que las tenía. Miré de nuevo solo a tiempo para ver lo último que dejaba la tierra: una cola pesada con gruesos bultos caídos. La cabeza aún era visible, aunque el cuerpo estaba oculto bajo el agua. Debo decir que la criatura tenía 10 metros de largo, con al menos 3 o 4 de estas dedicados a la cabeza y el cuello.
En 3 segundos no se observó nada excepto las olas del agua fangosa, los movimientos del crecimiento junto al agua y un mono con sus partes traseras inservibles trepando por la copa de un árbol. Mientras los indios remaban frenéticamente, puse una bala sobre un pobre mono para que dejara de sufrir. No habíamos avanzado un centenar de metros antes de que Flem me llamara y señalara hacia la derecha. Sobre el agua, a 1/4 de kilómetro de distancia, apareció la cabeza y el cuello del monstruo. Debió haberse sumergido y pasado justo debajo de nosotros. Después de unos segundos de mirada, comenzó a nadar hacia nosotros, y como nuestras balas no parecían tener ningún efecto, decidimos alejarnos, perdiéndolo de vista detrás de una isla. Algunos de los reportes más conocidos acerca de los avistamientos de dinosaurios en Sudamérica, en la selva amazónica, la selva más grande del mundo, fueron hechos por el famoso geógrafo y explorador británico Percy Fraser. Al parecer, Percy también fue testigo y le contaron historias y encuentros con dinosaurios reales que habitaban dentro de lugares remotos e inexplorados de la selva amazónica. Una de las historias que le habría sido contada a Percy y de la cual él escribiría acerca de ella una carta escrita en 1919 era en la que se mencionaba que una criatura extraña y parecida a un dinosaurio se encontraba merodeando las selvas de Bolivia y de la cual decía lo siguiente. Un amigo mío, el cual se desempeñaba como comerciante en los ríos locales y del cual confío completamente, me contó que en un lugar de la selva amazónica, entre la frontera de Brasil y Bolivia, observó lo que parecía ser la cabeza y el cuello de un reptil gigante, parecido a un brontosaurio. El susto, al parecer, fue para los dos, ya que el dinosaurio se desplazó rápidamente hacia la profundidad de la selva. Los nativos del lugar, al parecer, conocen y se encuentran familiarizados con la bestia y sus caminos. Percy también menciona en varios puntos de sus historias el haber escuchado historias y relatos de nativos, las cuales hablan de enormes y misteriosas pisadas a lo largo del río Acre, cerca de donde las fronteras de Perú, Bolivia y Brasil se juntan, las cuales fueron hechas por un animal jamás visto.